No ha pasado mucho desde la salida de iOS 15 y ya tenemos la primera actualización, ¿vale? Esta actualización es la 15.0.1. Suele pasar casi todos los años que Apple lanza una pequeña actualización como esta para corregir algunos errores y para, bueno, pues solucionar algunos problemas que ha causado el lanzamiento de la versión final de su actualización grande del año, ¿vale? En este caso es prácticamente lo mismo y la lista de errores era bastante grande. Muchos teníais problemas, por ejemplo, con Instagram, pero esto se debía a la propia aplicación, ¿vale? No era un problema del propio sistema operativo, pero el tema es que Apple incluso llegó a sacar una actualización Zero Day, que le llama, es decir, vais a ver la misma versión de iOS 15, pero en este caso pesa diferente, pesa un poquito, pues esta es la que yo recomiendo instalar y esta actualización incluso pues solucionaba algunos errores pequeñitos, ¿vale? Así que si tenías algún problema, intenta irte a actualización de seguridad y ver si tenías esta actualización de iOS 15 posterior al lanzamiento oficial de iOS 15. No sé si me explico. Pues ahora acaba de lanzar iOS 15.0.1 para solucionar varios errores. Os voy a decir algunos errores que había que probablemente pues solucione esta actualización. El primero era relacionado con Apple Music. Muchas personas tenían problemas para reproducir canciones o incluso la aplicación les echaba fuera y tenían que volver a entrar, y esto lo tenían varias personas. También relacionado con la imposibilidad de desbloquear con el iPhone 13 el Apple Watch. Hay un error de conexión que existe entre los nuevos iPhone 13 y los Apple Watch que Apple ya ha dicho que lo va a solucionar en una posible actualización que seguramente sea esta, ¿vale? Esto es una de las cosas que también Apple ha insistido en que van a ir saliendo actualizaciones y corrigiendo fallos que se lanzaron con la versión original. Muchas otras personas también tenían un problema de almacenamiento lleno, aunque el almacenamiento no estuviese lleno, ¿vale? Cuando iban a la opción de gestionar almacenamiento, de vez en cuando les salía el pop-up, incluso les decía que el almacenamiento estaba lleno, cuando realmente no era así. Así que esto parece que también lo soluciona esta pequeña actualización. De la misma manera, otras personas tenían fallos, por ejemplo, en el Spotlight, o otras personas he visto que tenían también fallos en recordatorios, ¿vale? De vez en cuando hay algún bug que esto suele aparecer y solucionarse con estas actualizaciones. También Apple Maps podía fallar cuando lo abríamos por primera vez, que esto se solucionaba reiniciando el dispositivo, o los sonidos de notificación personalizados de la aplicación de mail, que había personas que también tenían problemas, o incluso el look around o vista panorámica en iOS 5, que no era de tanta calidad, sí funcionaba, pero parece que no era tan buena como en iOS 14, así que esto parece que también se va a solucionar con esta pequeña actualización. Hay otras cosas que aún no salen, por ejemplo, hubo muchas funciones que Apple no lanzó en iOS 15, es decir, en la primera versión, y se ha guardado para las siguientes actualizaciones. Por ejemplo, la opción de SharePlay de FaceTime para compartir pantalla, que es algo de lo que ya hablamos y os enseñé cómo hacer. Pues esto Apple se lo está guardando, está mejorándolo para siguientes actualizaciones, así con muchísimas otras novedades que al final no salieron y que van a salir en actualizaciones posteriores. Así que, chicos, es importante actualizar a esta pequeña actualización precisamente por estas correcciones de errores, y también parece que hay mejoras de rendimiento. Yo en este caso estuve jugando a un juego, he estado navegando por las diferentes aplicaciones y por el sistema y no he tenido ningún problema en especial, pero aún así siempre es importante tener actualizado el dispositivo. Así que, chicos, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Este vídeo así cortito, pero simplemente para informaros de que debéis actualizar. Así que nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!